Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Vamos a hablar hoy de un tema que usted lo ha vivido una y otra vez, el grito de independencia. ¿Gritó usted esta vez, no obstante la lluvia que golpeó al Distrito Federal y a buena parte del país? Por eso le pregunto, ¿gritó usted? Lo más probable es que si no acudió usted al Zócalo, ya limpio de los grupos de bandoleros y delincuentes de la CENTE y de algunas otras denominaciones, lo más probable es que usted haya visto la transmisión de la ceremonia en su casa o en algún antro, en algún bar o en algún restaurante. ¿Qué significa la ceremonia del grito para los mexicanos? Si bien hay algo de orgullo patrio, dirían algunos, yo pienso que hay algo de nostalgia, ese amor que sentimos los mexicanos por el pasado y el antepasado. El grito de alguna manera es algo de lo cual nos sentimos orgullosos porque 11 años después del principio de la Guerra de Independencia, el 15 de septiembre de 1810, algunos hablan de que fue ya en la madrugada del 16, pero don Porfirio, con ese colmillo retorcido que tenía y como él cumplía años el 15 de septiembre, pues decide que el 15 de septiembre debe darse el grito. Y tenemos hoy el 15 de septiembre a las 11 de la noche, es cuando debemos, y lo digo debemos en el sentido correcto, tenemos que hacerlo, es cuando los mexicanos nos sentimos orgullosos de serlo. Sin embargo, el mundo ha dado 3 maromas en el aire sin red de protección desde 1810. Los viejos imperios que dominaron buena parte del siglo XIX prácticamente fueron echados al basurero de la historia. Ya hoy, ¿quién se acuerda de España como gran imperio que prácticamente controló desde México hasta Tierra del Fuego? Prácticamente nadie. Es más, hoy, por las dificultades que tiene España, algunos dudan que alguna vez haya sido imperio. Pero si usted recorre Madrid, si tiene usted la fortuna de andar por allá, pues verá una cantidad de edificios que muestran cómo utilizaron las riquezas que obtuvieron de nuestros países o de todo lo que era la Nueva España y cómo la dilapidaron en edificios, un boato, un lujo, y por eso están sufriendo ahorita mucho en la parte económica, para dejar de lado lo político. ¿Qué pasa casi al fin del siglo XIX? Surge un nuevo reacomodo de fuerzas en el mundo. El avance del capitalismo da lugar a que los viejos imperios prácticamente sean, como dije, echados al basurero de la historia y se crea una etapa nueva en el desarrollo del capitalismo. Debe recordar usted esa palabra, el imperialismo. Lenin es el responsable prácticamente de haber acuñado o dado a conocer esto que se llama el imperialismo en la historia económica y política del mundo, y él la definió como la fase superior del capitalismo. El imperialismo se consolida, vamos a decir, a fines del siglo XIX, y entrado el siglo XX es el que reina prácticamente de manera omnipotente. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y con los resultados de esta, otra vez vuelve a cambiar la correlación de fuerzas en el mundo. Aquella visión del imperialismo empieza a cuartearse y en los próximos 40 o 50 años, con el surgimiento de países como la República Popular China, que se funda el 1 de octubre de 1949, países como Taiwán, aun cuando China Popular dice que es provincia suya, Corea del Sur, la parte sur de la península de Corea, y decenas de países que llegan a la escena económica y política del mundo y se genera una nueva situación donde incluso el imperialismo como tal debe de cambiar. A partir de la Segunda Guerra Mundial y como decía, esta nueva composición de fuerzas dio lugar a que muchos conceptos que teníamos casi por sagrados, por inamovibles o intocables, también debieron ser reevaluados para redefinirlos a la luz de las nuevas condiciones. Y ahí es donde entra
el grito de la independencia de México. Por desgracia, nosotros somos adoradores del pasado. Nos encanta el pasado, nos sentimos muy bien en él. Es casi como el producto de la concepción que nada feliz de la vida, bueno, feliz no es correcto porque no siente, pero nada en el líquido amniótico del vientre materno. Así nosotros nadamos en ese confort que significa el pasado. Y lo hacemos porque el pasado no es un reto. El pasado es inamovible, no se puede modificar. Y ahí es donde los mexicanos nos sentimos muy bien. Al futuro le tememos porque hay que construirlo, hay que estudiar, hay que conocer, hay que llevar una vida austera, frugal, para poder construir un mejor futuro. Y quizá lo que más nos moleste del futuro es que tenemos que construirlo. Pensamos equivocadamente que la independencia de México, cuando gritamos la noche del 15, prácticamente es el mismo concepto, la misma idea de hace 200 años. Pues le tengo malas noticias. El concepto de independencia, así como muchas fuerzas fueron echadas al basurero de la historia, también el viejo concepto de independencia, en el sentido que se usó hace 200 años, ha sido también echado al basurero de la historia. Hoy, en vez de independencia, hay que hablar de interdependencia. Hoy, prácticamente es un sinsentido pensar que hay países verdaderamente independientes. Por eso le fijé el inicio de esta última etapa en los fines de la Segunda Guerra Mundial. La creación de la Organización la Organización de las Naciones Unidas en 1944-45 da lugar a una nueva escena política donde ya los países empiezan a construir, algunos de buen grado, otros no tanto, pero obligados por la nueva realidad, a construir interdependencia y dejar poco a poco aquella vieja etapa de la independencia. Los mexicanos nos negamos a entender esta situación. Pensamos que todavía es posible vivir en ese aislamiento, en esa casi autarquía de la independencia tal y como se entendía hace 200 años. Hoy, el concepto de interdependencia rige las relaciones entre los países del mundo. Es imposible hoy encontrar un país donde su gobernante se atreva a afirmar, si está en su sano juicio, por supuesto, nunca faltan los locos desquiciados, un Hugo Chávez, un Evo Morales, un Fidel Castro, pero un gobernante normal con dos dedos de frente reconoce que el mundo es hoy interdependiente, interconectado, y aquella vieja idea de la independencia, del aislamiento de los países, ya no está entre nosotros. ¿Por qué en México nos negamos a aceptar esto? La razón es muy sencilla, porque tendríamos que jugar bajo un nuevo conjunto de reglas. Los mexicanos pensamos equivocadamente que somos únicos, que no hay esquema teórico que explique nuestra historia, nuestro desarrollo y nuestra realidad económica. Por eso se acuerda usted de ese dicho que dice, como México no hay dos, y algunos exclaman aliviados, qué bueno, porque si el mundo con un México como está, imagínense cómo estaría si hubiera dos Méxicos. Debemos empezar a entender que aquel viejo concepto de la independencia de los países, tal y como muchos, no pocos mexicanos aún hoy quisieran que se mantuviera, ha dado lugar a una nueva etapa que es la interdependencia. Eso nos obliga a conocer otras experiencias, a tomar lo mejor de ellas y aplicarlas, esas experiencias, en lo que sea viable a las condiciones de México. Esto viene a cuento también, no solo por el festejo de la independencia nacional o el inicio de la guerra de independencia en septiembre de 1810, sino también por esta reforma energética que hace unas semanas
declaró el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, que la reforma energética no iba a copiar modelos extranjeros, sino que iba a estar acorde con nuestra tradición histórica y nuestra cultura. Pues muchos dijeron, ya esto ya se lo llevó Pifas. ¿Por qué? Pues porque la cultura nuestra en materia energética es ineficiencia, corrupción, dispendio, una burocracia en Pemex sobrepoblada. Pero más recientemente, un senador por el estado de Hidalgo, que ha sido eterno buscador de la candidatura de su partido a la gubernatura y hoy devenido en experto energético, dijo que la reforma energética mexicana no iba a ser ni como la noruega, ni la brasileña, ni la colombiana, sino que iba a ser mexicana. Nomás les faltó, tanto al secretario de Energía como a este senador por el estado de Hidalgo, irse a dar vueltas al Senado de la República disfrazados de bailarines y danzantes aztecas y al sonido, siguiendo el sonido casi lacrimógeno de la chirimía y el sonsonete del teponaztle, cantar loas a Huitzilopochtli y decir no hay más ruta que la nuestra. La verdad, hoy la independencia nacional, como muchos la conciben equivocadamente, no está ya entre nosotros. Vayamos entendiendo mejor que México es un jugador en la economía global, forma parte de la globalidad. Como tal, tiene que aceptar nuevas reglas y jugar con ellas, hacer uso óptimo de esa nueva realidad y tomar todo aquello que nos convenga. Analizar experiencias exitosas de otros países, pero también analizar las que fracasaron para no cometer los errores que aquellos países cometieron. Esa es la gran ventaja de la interdependencia. Aprendemos de otros, pero también de sus errores. ¿Qué es lo que queda después de esta celebración del grito? No le estoy diciendo a usted que reniegue de Hidalgo, Morelos, Allende, la Corregidora. No, lejos estoy de eso. Es importante mantener esas tradiciones, pero también lo es más entender que lo que hay que construir es el futuro. Tomemos aquel espíritu de entrega y sacrificio de quienes iniciaron la guerra de independencia hace 200 años y apliquemos ese espíritu de búsqueda a la realidad actual y construyamos